Adelante, por favor. Jai Prabhu, Nath Mirandasya Jananjana Salakaya Chaturamitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, titulado Diti queda embarazada al atardecer. Verso 1. Shukadeva Goswami dijo, tras escuchar del gran sabio Maitreya la historia de la encarnación Varaha del Señor, Vidura, que había hecho un voto, le rogó con las manos juntas que por favor narrase más actividades trascendentales del Señor, pues él, Vidura, no se sentía todavía satisfecho. Verso 2. Sri Vidura dijo, o mejor, entre los grandes sabios, de la sucesión discipular he oído que Hiranyaksa, el demonio original, murió a manos de la mismísima forma de los sacrificios, la personalidad de Dios, el avatar Jabalí. Verso 3. ¿Qué causa tuvo, oh Brahmana, la lucha entre el rey demonio y el avatar Jabalí cuando el Señor estaba levantando la tierra como pasatiempo? Verso 4. Mi mente se ha vuelto muy inquisitiva y por esta razón no me siento satisfecho con escuchar el relato de la aparición del Señor. Así pues, por favor, habla más y más a un devoto que es fiel. Verso 5. El gran sabio Maitreya dijo, oh guerrero, la pregunta que has hecho es perfectamente adecuada para un devoto, porque se refiere a la encarnación de la personalidad de Dios. Él es la fuente de liberación de la cadena de nacimiento y muerte para todos aquellos que si no están destinados a morir. Verso 6. Gracias a haber escuchado esos temas de labios del sabio Narada, el hijo del rey Utanapada, Dhruva, se iluminó acerca de la personalidad de Dios y ascendió a la morada del Señor, poniendo sus pies sobre la cabeza de la muerte. Verso 7. Esta historia de la lucha entre el señor Jabalí como Jabalí y el demonio Hiranyaksa lo oí personalmente hace muchos años, cuando Brahma, el principal de los semidioses, la contó en respuesta a las preguntas de los demás semidioses. Verso 8. Diti, la hija de Daksha, bajo la influencia del deseo sexual, pidió a su esposo Kasyapa, el hijo de Marichi, que tuviese relación con ella al atardecer para engendrar un niño. Verso 9. El sol se estaba poniendo y el sabio estaba sentado en trance tras ofrecer oblaciones a la suprema personalidad de Dios Vishnu, cuya lengua es el fuego de sacrificio. Verso 10. En aquel lugar, la hermosa Diti expresó su deseo, oh erudito, Cupido está tomando sus flechas y afligiéndome violentamente, del mismo modo en que un elefante enloquecido molesta a un árbol de plátanos. Verso 11. Por lo tanto, debes ser bondadoso conmigo, mostrándome completa misericordia. Deseo tener hijos y me aflijo mucho al ver la opulencia de mis coesposas. Haciendo esto, serás feliz. Verso 12. En el mundo, la mujer es honrada por la bendición de su esposo, y un esposo como tú será famoso al tener hijos, pues tu destino es aumentar el número de entidades vivientes. Verso 13. Hace ya mucho tiempo, nuestro padre, el sumamente opulento Daksha, afectuoso con sus hijas, preguntó por separado a cada una de nosotras a quién preferiríamos escoger como esposo. Verso 14. Nuestro bienqueriente padre, Daksha, tras conocer nuestras intenciones, te entregó 13 de sus hijas y desde entonces todas hemos sido fieles. Verso 15. O tú, de ojos de loto, bendíceme bondadosamente cumpliendo mi deseo. Cuando alguien afligido se dirige a una gran persona, sus súplicas nunca deben quedar sin fruto. Verso 16. Oh héroe, Vidura, Diti, influenciada de este modo por la contaminación de la lujuria y por consiguiente desdichada y locuaz, se tranquilizó con las acertadas palabras del hijo de Marichi. Verso 17. Oh afligida mujer, yo de inmediato complaceré cualquier deseo que estés acariciando, pues, ¿quién sino tú es la fuente de las 3 perfecciones de la liberación? Verso 18. Del mismo modo que se puede cruzar el océano con buques de alta mar, se puede cruzar la peligrosa situación del océano material por vivir con una esposa.
Verso 19. Oh respetuosa mujer, una esposa es tan útil que se dice que es la cara mitad del cuerpo del hombre, porque comparte todas las actividades auspiciosas. Un hombre puede actuar sin ansiedad confiando a su esposa toda responsabilidad. Verso 20. Tal como el comandante de un fortín vence fácilmente a los asaltantes invasores, al refugiarse en una esposa se pueden conquistar los sentidos, que en los demás órdenes sociales son inconquistables. Verso 21. Oh reina del hogar, no somos capaces de actuar como tú y tampoco podríamos pagarte por lo que has hecho, ni siquiera si trabajásemos durante toda nuestra vida. E incluso después de la muerte, resarcirte no es posible, ni siquiera para aquellos que admiran las cualidades de las personas. Verso 22. Aunque no es posible resarcirte, voy a satisfacer inmediatamente tu deseo sexual a fin de engendrar hijos, pero debes esperar solo unos segundos, de manera que no puedan otros hacerme reproches. Verso 23. Este momento en particular es el menos auspicioso porque es ahora cuando son visibles los fantasmas de horrible aspecto, compañeros constantes del Señor de los fantasmas. Verso 24. Shiva, el rey de los fantasmas, sentado a lomos de su portador, el buey viaja en esta hora acompañado de fantasmas que le siguen en busca de su propio bienestar. El cuerpo de Shiva es rojizo y carece de impurezas, pero está cubierto de cenizas. Su cabello está polvoriento debido al remolino de polvo del crematorio. Es el hermano menor de tu esposo y ve mediante sus 3 ojos. Verso 26. Shiva no considera a nadie pariente suyo y a pesar de esto, no hay nadie que esté conectado con él, que no esté conectado con él. No considera a nadie muy favorable ni abominable. Adoramos respetuosamente los remanentes de su alimento y hacemos votos de aceptar lo que él rechaza. Verso 27. Aunque no hay nadie en el mundo material que sea igual ni más grande que Shiva, y aunque su carácter intachable sirve a las grandes almas de ejemplo a la hora de demoler la masa de ignorancia, aún así él se mantiene como si de un diablo se tratara a fin de dar la salvación a todos los devotos del Señor. Verso 28. Personas desafortunadas y necias, sin saber que está ocupado en su propio ser, se ríen de él. Semejantes necios se ocupan en mantener el cuerpo que es comida para los perros, con vestidos, adornos, collares y ungüentos. Verso 29. Semidioses como Brahma siguen también los ritos religiosos que él observa. Es el controlador de la energía material que causa la creación del mundo material. Es grande y por lo tanto sus características diabólicas son simplemente una imitación. Verso 30. Maitreya dijo, Diti fue así informada por su esposo, pero Cupido la incitaba a conseguir satisfacción sexual. Agarró las ropas del gran sabio Brahmana como una desvergonzada prostituta pública. Verso 31. Entendiendo la intención de su esposa, se sintió obligado a ejecutar el acto prohibido y de esta manera, tras ofrecer reverencias al adorable destino, se acostó con ella en un lugar apartado. Verso 32. A continuación, el brahmana se bañó en el agua y controló su habla con la práctica del trance, meditando en la refulgencia eterna y cantando para sus adentros los santos himnos Gayatri. Verso 33. O hijo de la familia Bharat, Diti tras esto se acercó más a su esposo. Con el rostro bajo por la falta que había cometido, habló las siguientes palabras. Verso 34. La hermosa Diti dijo, mi querido Brahmana, ten la bondad de encargarte de que Shiva, el señor de todas las entidades vivientes, no mate mi embrión a causa de la gran ofensa que contra él he cometido. Verso 35. Permítaseme ofrecer mis reverencias al iracundo Shiva, que es al mismo tiempo el muy feroz gran semidios y aquel que cumple todos los deseos materiales. Él es completamente auspicioso e indulgente, pero su ira le puede incitar inmediatamente a castigar. Verso 36. Que él se complazca con nosotros, puesto que es mi hermano político. Él es
El esposo de mi hermana Sati es también el Señor adorable de todas las mujeres. Es la personificación de todas las opulencias y puede mostrar misericordia a las mujeres, a las que incluso los cazadores incivilizados perdonan. Verso 37. Maitreya dijo, el gran sabio Kasyapa se dirigió a su esposa que temblaba de temor a que su esposo se sintiese ofendido. Ella entendió que él había sido inducido a dejar a un lado sus obligaciones diarias de ofrecer oraciones vespertinas, pero a pesar de ello deseaba para sus hijos bienestar en el mundo. Verso 38. El erudito Kasyapa dijo, debido a que tu mente estaba contaminada, debido a la profanación de aquel momento en particular, debido a que descuidaste mis mandatos y debido a que te mostraste indiferente hacia los semidioses, todo era desfavorable. Verso 39. Oh insolente, tendrás 2 hijos arrogantes, nacidos de tu vientre condenado, desdichada mujer, serán causa de constante lamentación para los 3 mundos. Verso 40. Matarán a pobres seres vivos sin culpa, torturarán a las mujeres y enfurecerán a las grandes almas. Verso 41. En ese momento, el Señor del universo, la suprema personalidad de Dios, que es el bien creyente de todos los seres vivos, descenderá y los matará, tal como Indra destroza las montañas con sus rayos. Verso 42. Diti dijo, es muy bueno que mis hijos vayan a ser muertos magnánimamente por los brazos de la personalidad de Dios con su arma Sudarshan. Oh esposo mío, que nunca mueran a causa de la ira de los devotos brahmanas. Verso 43. Una persona que es condenada por un brahmana o que siempre causa el temor de otros seres vivos, no cuenta con el favor ni de los que ya están en el infierno, ni de aquellos que pertenecen a la especie en que nace. Verso 45, 44 y 45. El erudito Kasyapa dijo, por tu lamentación, penitencia y correcta deliberación, y también por tu inquebrantable fe en la suprema personalidad de Dios y tu adoración a Shiva y a mí, uno de los hijos, Prahlad, de tu hijo Hiranyakashipu, será un acreditado devoto del Señor y su fama se difundirá en la misma medida que la de personalidad de Dios. Verso 46. Buscando seguir sus pasos, personas santas intentarán emular su carácter practicando la ausencia de animadversión, de la misma manera en que los procesos de purificación rectifican el oro de calidad inferior. Verso 47. Todos se complacerán con él, porque la personalidad de Dios, el controlador supremo del universo, está siempre satisfecho con aquel devoto que no desea nada más que a él. Verso 48. Ese supremo devoto del Señor tendrá amplia inteligencia y amplia influencia y será la más grande de las grandes almas, porque su maduro servicio devocional ciertamente estará en una situación de éxtasis trascendental y entrará al cielo espiritual tras dejar este mundo material. Verso 49. Será un virtuoso receptáculo de todas las buenas cualidades. Cuando los demás estén felices, él estará contento y feliz. Sufrirá cuando otros sufran y no tendrá enemigos. Será un destructor de las lamentaciones de todos los universos, como la agradable luna que sigue al sol del verano. Verso 50. Tu nieto será capaz de ver dentro y fuera a la suprema personalidad de Dios, cuya esposa es la hermosa diosa de la fortuna. El Señor puede aceptar la forma que el devoto desee y su rostro siempre está hermosamente adornado con pendientes. Verso 51. El sabio Maitreya dijo, al oír que su nieto sería un gran devoto y que sus hijos serían muertos por Krishna, Diti sintió gran placer en su mente. Así termina el 14º capítulo del canto tercero, titulado Diti queda embarazada al atardecer. Continuamos con el capítulo 15, titulado Descripción del reino de Dios. Verso 1. Sri Maitreya dijo, mi querido Vidura, Diti, la esposa del sabio Kasyapa, pudo entender que los hijos que llevaba en el vientre serían causa de perturbación para los semidioses. Así pues, cargó continuamente durante 100 años
el poderoso semen de Kasyapa Muni, destinado a ocasionar trastorno a otros. Verso 2. Por la fuerza del embarazo de Diti, la luz del sol y de la luna se debilitaron en todos los planetas, y los semidioses de varios planetas, perturbados por esa fuerza, preguntaron al creador del universo Brahma: ¿qué es esta oscuridad que se extiende por todas partes? Verso 3. Los afortunados semidioses dijeron: oh grande, observa estas tinieblas que tú conoces muy bien y que nos están produciendo ansiedad. Como la influencia del tiempo no puede tocarte, nada hay para ti que no sea manifiesto. Verso 4. Oh Dios de los semidioses, sustentador del universo, joya cimera de todos los semidioses de otros planetas, tú conoces las intenciones de todas las entidades vivientes, tanto del mundo espiritual como del material. Verso 5. Oh fuente original de fortaleza y conocimiento científico, toda referencia a ti, has aceptado la modalidad diferenciada de la pasión de manos de la Suprema Personalidad de Dios. Con la ayuda de la energía externa has nacido de la fuente no manifestada, toda reverencia a ti. Verso 6. Oh Señor, todos estos planetas existen dentro de ti y todas las entidades vivientes se generan de ti. Por esto, tú eres la causa de este universo y cualquiera que medite en ti sin desviarse alcanza el servicio devocional. Verso 7. En este mundo material no conocen la derrota las personas que controlan la mente y los sentidos, valiéndose del proceso de controlar la respiración, y que por tanto son místicos maduros y expertos. Esto se debe a que han conseguido tu misericordia gracias a esa perfección en el yoga. Verso 8. Las directrices védicas guían a todas las entidades vivientes del universo, tal como dirige a un buey la cuerda que se ata a su nariz. Nadie puede violar las reglas que se establecen en las escrituras védicas. Ofrecemos nuestro respeto a la persona principal que nos ha legado los Vedas. Verso 9. Los semidioses oraron a Brahma: por favor, mira hacia nosotros misericordiosamente, pues hemos caído en una condición miserable a causa de la oscuridad. Todo nuestro trabajo se ha parado. Verso 10. Tal como un combustible ahoga en un fuego, el embrión que el semen de Kasyapa creó en el vientre de Diti ha provocado completa oscuridad por todo el universo. Verso 11. Sri Maitreya dijo: de esta manera, Brahma, a quien se entiende por medio de la vibración trascendental, intentó satisfacer a los semidioses, complacido con las palabras de su oración. Verso 12. Brahma dijo: mis 4 hijos, Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanat Kumar, nacidos de mi mente, son vuestros predecesores. Ellos viajan a veces por los cielos materiales, material y espiritual, sin ningún deseo definido. Verso 13. Tras viajar así por todos los universos, entraron también en el cielo espiritual, pues estaban libres de toda contaminación material. En el cielo espiritual hay planetas espirituales que se conocen como Vaikuntas, donde habita la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos puros, y que son adorados por los habitantes de todos los planetas materiales. Verso 14. En los planetas Vaikuntas, todos los habitantes tienen una forma semejante a la de la Suprema Personalidad de Dios. Todos se ocupan en el servicio devocional del Señor sin deseos de complacencia de los sentidos. Verso 15. En los planetas Vaikuntas está la Suprema Personalidad de Dios, que es la persona original y a quien se puede comprender por medio de las escrituras védicas. Él está pleno de la modalidad de la bondad no contaminada, sin lugar para la pasión ni ignorancia. Él proporciona a los devotos el progreso religioso. Verso 16. En esos planetas Vaikuntas hay muchos bosques muy auspiciosos. En esos bosques los árboles son árboles de deseos y en todas las estaciones están llenos de flores y frutos, porque todo en los planetas Vaikunta es espiritual y personal. Verso 17. En los planetas Vaikuntas, los habitantes vuelan en sus aeroplanos acompañados de sus esposas y consortes.
y cantando eternamente sobre el carácter y las actividades del Señor, que están siempre exentas de toda cualidad no auspiciosa, mientras cantan las glorias del Señor, ridiculizan incluso la presencia de los florecientes capullos de Madavi, fragantes y cargados de miel. Verso 18. Cuando el rey de las abejas zumba en un tono agudo, cantando las glorias del Señor, por un tiempo se acallan las voces de la paloma, el cuco, la grulla, el chacravaca, el cisne, el papagayo, la perdiz y el pavo real. Esos pájaros trascendentales detienen su propio cantar simplemente para escuchar las glorias del Señor. Verso 19. Aunque plantas de flor como la mandara, cunda, curubaca, utpala, champaca, arna, punnaga, negaquesara, bacula, lirio y parillata están llenas de fragancia trascendental, no por ello dejan de ser conscientes de las austeridades llevadas a cabo por Tulasi, pues el Señor prefiere especialmente a Tulasi y lleva en su persona collares de hojas de Tulasi. Verso 20. Los habitantes de Vaikunta viajan en sus aeroplanos hechos de lapislázuli, esmeralda y oro, a pesar de estar rodeados de sus muchas consortes de anchas caderas y hermosas caras sonrientes. Su alegría y encantadora hermosura no pueden estimular en ellos la pasión. Verso 21. En los planetas Vaikunta, las damas son tan hermosas como la propia diosa de la fortuna. Se ve a veces que esas damas trascendentalmente hermosas, mientras sus manos juegan con flores de loto y las hojarcas de sus piernas tintinean, hacen limpieza en las paredes de mármol a fin de recibir la gracia de la suprema personalidad de Dios. Verso 22. Las diosas de la fortuna adoran al Señor en sus propios jardines, ofreciendo hojas de tulasi en las orillas empedradas de coral de estanques de agua trascendental. Al tiempo que ofrecen adoración al Señor, pueden ver en el agua el reflejo de sus hermosos rostros de respingona nariz y da la impresión de que se han vuelto más hermosas porque el Señor les ha besado el rostro. Verso 23. Es muy de lamentar que la gente desafortunada no comente la descripción de los planetas Vaikuntas y en lugar de ello trate de temas que no merecen ser oídos y que confunden la inteligencia. Aquellos que rechazan los temas de Vaikunta y se ponen a hablar del mundo material son arrojados a la más oscura región de la ignorancia. Verso 24. Brahma dijo: mis queridos semidioses, la forma humana de vida es de gran importancia, que también nosotros deseamos tener ese tipo de vida, pues en la forma humana se pueden lograr la verdad religiosa perfecta y el conocimiento. Si en esta forma de vida humana no se entiende a la suprema personalidad de Dios y su morada, debe entenderse que se está muy afectado por la influencia de la naturaleza externa. Verso 25. Las personas cuyos rasgos corporales cambian por causa del éxtasis y que respiran dificultosamente y sudan cuando oyen las glorias del Señor son ascendidas al reino de Dios, aunque no tengan interés por la meditación ni otras austeridades. El reino de Dios está por encima de los universos materiales y es deseado por Brahma y otros semidioses. Verso 26. Así pues, los grandes sabios Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanat Kumar, tras llegar al antes citado Vaikunta en el mundo espiritual, valiéndose del poder de su práctica de yoga místico, sintieron una felicidad sin precedentes. Se encontraron con que el cielo espiritual se iluminaba con los aviones de lujosas decoraciones que pilotaban los mejores devotos de Vaikunta, y que la suprema personalidad de Dios era quien ejercía allí el predominio. Verso 27. Tras atravesar las 6 entradas de Vaikunta Puri, la residencia del Señor, sin sentir el menor asombro ante toda aquella decoración, en la 7ª puerta vieron a 2 resplandecientes seres de la misma edad, armados con masas y adornados con joyas sumamente valiosas, pendientes, diamantes, yelmos, vestimentas, etc. Verso 28.
Alrededor de sus cuellos y entre sus 4 brazos azules, los 2 porteros llevaban collares de frescas flores que atraían abejas intoxicadas por sus fruncidas cejas. El descontento gesto de su nariz y los ojos enrojecidos parecían estar algo inquietos. Verso 29. Los grandes sabios encabezados por Sanaka tenían las puertas abiertas, no tenían los conceptos de nuestro y suyo. Con una mentalidad liberal, entraron por la 7ª puerta, cumpliendo su propia voluntad, tal como habían cruzado las otras 6 puertas que estaban hechas de oro y diamantes. Verso 30. Los 4 sabios niños, que no llevaban nada que cubrirse sus cuerpos, a excepción de la atmósfera, parecían tener solamente 5 años de edad, aunque eran las más ancianas de las criaturas vivientes y habían comprendido la verdad del yo. Pero cuando los porteros, que resultaba que tenían una actitud que no agradaba al Señor en lo más mínimo, vieron a los sabios, les cortaron el paso con sus varas, despreciando sus glorias, aunque los sabios no merecían que los trataran así. Verso 31. Cuando los kumaras, que eran con mucho las personas más aptas, vieron que los 2 porteros principales de Sri Hari les prohibían de aquel modo la entrada, mientras otras divinidades lo veían, sus ojos de súbito enrojecieron de ira, debido al gran deseo que sentían por ver a su muy querido amo, Sri Hari, la personalidad de Dios. Verso 32. Los sabios dijeron: ¿quiénes son estas 2 personas que han desarrollado semejante mentalidad discordante, a pesar de que tienen un puesto de lo más elevado al servicio del Señor y de que en ellos se deberían haber desarrollado las mismas cualidades que posee el Señor? ¿Cómo están viviendo en Vaikunta estas 2 personas? ¿Qué posibilidad hay de que un enemigo venga a este reino de Dios? La suprema personalidad de Dios no tiene ningún enemigo. ¿Quién le puede envidiar? Estas 2 personas probablemente son impostores, por eso recelan de que otros sean como ellos. Verso 33. En el mundo Vaikunta hay completa armonía entre los habitantes y la suprema personalidad de Dios, tal como dentro del espacio hay completa armonía entre los cielos, grande y pequeño. ¿Por qué hay entonces en este mundo, en este marco de armonía, una semilla de temor? Estas 2 personas se visten como habitantes de Vaikunta, pero ¿de dónde puede venir su falta de armonía? Verso 34. Así pues, consideremos cómo deben ser castigados estas 2 personas contaminadas. Debe ser un castigo apropiado, de manera que a su debido tiempo puedan beneficiarse, como encuentran dualidades en la existencia de la vida en Vaikunta, están contaminados y deben ser apartados de este lugar y enviados al mundo material, donde las entidades vivientes tienen 3 tipos de enemigos. Verso 35. Cuando los porteros de Vaikunta, que ciertamente eran devotos del Señor, se dieron cuenta de que los brahmanas les iban a maldecir, inmediatamente se llenaron de temor y cayeron a los pies de los brahmanes con gran ansiedad, pues la maldición de un brahmana no la puede contrarrestar ninguna clase de arma. Verso 36. Tras ser maldecidos por los sabios, los porteros dijeron: es completamente adecuado que, por faltar el respeto a sabios como vosotros, nos hayáis castigado, pero suplicamos que nuestro arrepentimiento despierte vuestra compasión, de manera que la ilusión de olvidar a la suprema personalidad de Dios no caiga sobre nosotros a medida que descendemos progresivamente. Verso 37. En aquel mismo instante, el Señor, que hace las delicias de los justos y que es llamado Tatmanava, por el loto que crece de su ombligo, supo del insulto que sus propios sirvientes habían inferido a los santos. En compañía de su esposa, la diosa de la fortuna, fue a aquel lugar, caminando sobre aquellos mismos pies que buscaban anacoretas y grandes sabios. Verso 38. Los sabios encabezados por Sanaka Rishi vieron a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, que anteriormente podían ver solo dentro de sus corazones durante el trance extático, y ahora se había hecho visible para sus ojos. A medida que se acercaba, rodeado de sus propios acompañantes, llevando todos los artículos, creaban las perlas que adornaban la sombrilla, también se movían como gotas de néctar que cayesen de la blanca luna llena o hielo que se fundiese debido a una ráfaga de viento. Verso 39.
El Señor es el depositario de todo placer. Su auspiciosa presencia tiene como fin bendecir a todos y sus afectuosas miradas y sonrisas conmueven el corazón en lo más hondo. El hermoso color del cuerpo del Señor es negruzco y su amplio pecho es el lugar de descanso de la diosa de la fortuna, a quien glorifica todo el mundo espiritual, cumbre de todos los planetas celestiales. Así parecía que el Señor estaba propagando personalmente la belleza y buena fortuna del mundo espiritual. Verso 40. Iba adornado con un cinturón que resplandecía brillantemente sobre la ropa amarilla que cubría sus amplias caderas y llevaba un collar de flores frescas realzado por el zumbar de las abejas. Sus delicadas muñecas se embellecían con pulseras y posaba una de sus manos en el hombro de Garuda, su portador, y con otra mano hacía girar una flor de loto. Verso 41. En su semblante, las mejillas realzaban la belleza de sus pendientes en forma de que eclipsaban el resplandor de los rayos. Era de nariz prominente y una corona engastada con gemas cubría su cabeza. Entre sus fuertes brazos colgaba un encantador collar y su cuello estaba adornado con la gema que lleva por nombre Kaustuba. Verso 42. La exquisita belleza de Narayan, que la inteligencia de sus devotos engrandecía muchas veces, era tan atractiva que destruía el orgullo que la diosa de la fortuna tenía de ser la más hermosa. Mis queridos semidioses, el Señor que se manifestó de esta manera es digno de adoración por parte mía, de Shiva y de todos vosotros. Los sabios le miraron con ojos que no se saciaban y llenos de júbilo postraron sus cabezas ante sus pies de loto. Verso 43. Cuando aquellos sabios olieron la brisa que llevaba el aroma de las hojas de tulasi, que adornaban los dedos de los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, notaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman. Verso 44. El hermoso rostro del Señor les pareció como el interior de un loto azul, y la sonrisa del Señor les pareció que era un jazmín que estaba floreciendo tras ver el rostro del Señor. Los sabios quedaron completamente satisfechos y cuando quisieron ver más de él, se fijaron las uñas de sus pies de loto semejantes a rubíes. Así contemplaron una y otra vez el cuerpo trascendental del Señor, de manera que por último consiguieron meditar en el aspecto personal del Señor. Verso 45. Esta es la forma del Señor en que meditan los seguidores del proceso de yoga y que causa placer a los yogis en meditación. No es imaginaria, sino real, como grandes sabios demuestran. El Señor goza de plenitud en 8 tipos de logros, pero los demás no pueden conseguir plena perfección en esos logros. Verso 46. Los Kumaras dijeron: querido Señor nuestro, tú no te manifiestas ante los canallas, aunque estás situado en el corazón de todos. Pero en cuanto a nosotros, te vemos cara a cara, aunque eres ilimitado. Ahora hemos comprendido realmente las declaraciones que sobre ti hemos oído de nuestro padre Brahma, gracias a tu bondadosa aparición. Verso 47. Sabemos que tú eres la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios que manifiesta su forma trascendental en la inmaculada modalidad de la bondad pura. Esta forma trascendental y eterna de tu personalidad solo pueden entenderla gracias a tu misericordia, por medio de un servicio devocional inquebrantable. Grandes sabios de corazones purificados por la vía devocional. Verso 48. Las personas que son muy expertas y sumamente inteligentes en entender las cosas tal como son se dedican a oír relatos de los auspiciosos pasatiempos y actividades del Señor que son dignos de ser cantados y escuchados. Personas así no se interesan ni por la bendición material más importante, la liberación. ¿Qué decir de otras bendiciones de menor importancia como la felicidad material del reino celestial? Verso 49. Oh Señor, te suplicamos que nos permitas nacer en cualquier condición de vida infernal, siempre y cuando nuestra mente y nuestro corazón estén constantemente ocupados en servir tus pies de loto. Nuestras palabras adquieran belleza al hablar de tus actividades, tal como las hojas de tulasi embellecen cuando se ofrecen a tus pies de loto, y siempre y cuando nuestros oídos estén siempre llenos con el canto de tus cualidades trascendentales.
Verso 50. Oh Señor, por tanto, ofrecemos referencias a tu forma eterna como personalidad de Dios que tan bondadosamente has manifestado ante nosotros. Tu forma suprema y eterna no es visible para personas desafortunadas y de inteligencia menor, pero nuestra mente y nuestra visión están muy satisfechas por verla. Bueno, de esta manera termina el 15º capítulo del canto tercero, titulado Descripción del reino espiritual. Haribol Prabhu. Bueno, devotos, muchísimas gracias por conectarse. Como han podido oír, muy hermosa la descripción que se hace del reino de Dios, y creo que definitivamente está acorde con lo que ha ocurrido hoy, con la partida de Prabhu Nitai, y definitivamente creo que, bueno, está ya a los pies de la suprema personalidad de Dios y en el reino espiritual como se describe en este capítulo. Muchísimas gracias, Dandavat Pranams, Vanchakalpa, Hare Krishna, hasta mañana. Muchas gracias, Prabhu Advaita. Gracias, y bueno, seguro que sí, Prabhu Nitai es quien tiene que orar por nosotros. Muchas gracias.